Justamente, aquellos que nos siguen por el canal YouTube pueden advertir que está con nosotros el doctor en ciencia política, investigador y docente, amigo de La Mañana en Camino, columnista de este programa, Antonio Cardarello. Antonio, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Bien. Bueno, ¿cómo están? Corresponde que te felicite en tu condición de hincha de Nacional por el logro ayer obtenido. Bueno, muchas gracias. Y doblemente agradezco el reconocimiento por tu simpatía con el negro de la cuchilla. No, fue un lindo partido. Bueno, Micho decía que es experto en fútbol y él está a cargo de las páginas deportivas de la diaria, que para hacer con la lógica que más o menos hemos entendido todo, que en las finales en general las calidades bajan un poco, ¿no? Uh-huh. Que para hacer una final fue una final bastante bien jugada, ¿no? No, y fue dos equipos que intentan llegar al arco de enfrente, ¿no? Que cosa que no se ve mucho a veces en el fútbol uruguayo. En un momento en el primer tiempo, sobre todo, que casi no había medio campo. No había transición en el medio campo, se iba de área a área, y eso obviamente que algunos cultores del fútbol dicen, no, si las defensas se ven constantemente superadas es que algo falla. Es que algo falla, es un horror. Pero para el público, para los que les gusta ver el juego, resulta muy atractivo. Acordate de aquella expresión de... Había un jugador famoso, Vicente Pernía, decía, no, me dijeron... Fui a un 4-4, qué partidazo. Horrible, dice, 4-4. Las defensas anduvieron... Claro. Y hijo de esa misma lógica, está esta otra expresión, que el partido perfecto de fútbol es el 0-0. Claro. ¿No? Es que... Lo que sí es cierto, ¿viste? Porque tampoco sobre esto uno puede hacer no hay grandes verdades, que hay 0-0 que son muy atractivos, en los que uno ve un gran partido, ¿no? Sí. Y sin embargo no hubo goles. Y es verdad que cuando el partido sale 70-70 es que algo anda mal. No, claro. Claramente hay equipos desbalanceados cuando hay muchos goles, pero no deja... Para el espectador o para el menos aficionado al fútbol resulta muy, muy gratificante cuando ves varios goles. Bien. En particular es lindo cuando ves goles de los tuyos. Sí, el otro día alguien dijo... Esto solo creo que pasa en Uruguay, que le preguntaban a alguien... ¿Cómo preferís ganar un partido? Uh-huh. 1-0 en el último minuto con un rival que te peloteó todo el partido o 4-0 dando clase de fútbol y sabiendo que ganás de principio a fin, ¿no? Que estaba... depende de cómo venga el partido, ¿no? Depende del rival también, me parece, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando Nacional le ganó aquel clásico 2-1 en los descuentos, venía del 5-0 en contra. Entonces, como que fue el resultado ideal para Nacional. Porque claro, por un 5-0 no le vas a... Con un 5-0 decía, pero nosotros también ganamos 5-0. Y si ganabas 4-0, que es un resultado bárbaro, te decía, pero nosotros ganamos 5-0. Bueno, por eso yo comentaba... Entonces depende mucho de cómo venga la rivalidad, cómo vengan los antecedentes. Las rivalidades son a veces tan sabias que encuentran asuntos que la maestra en la escuela nos decía que no se podían poner en el mismo conjunto. Aquella cosa que no podés sumar zapallo con boniato, porque son cosas distintas, ¿no? Bueno, entonces creo que el ejemplo máximo de eso es lo que pasa desde hace unos pocos años con River Boca. Uh-huh. Que River le reprocha a Boca, te gané una final de la Copa Libertadores y encima te la gané fuera del continente, ¿no? Una cosa... El mundo estuvo atento a ese hecho como... Y el otro le contesta, vos me hablás, vos que te fuiste a la B, yo nunca... ¿No? Y diría la maestra, están comparando cosas que no son... Pero es funcional al reproche. Claro, cada uno... Porque si son copas, no hay como errarle, ¿no? Trata de pegar donde le duele, donde le duele más al otro. Te metí 5 goles, sí, pero yo te gané 2-1 los descuentos. Son cosas incomparables. Bueno, cumplido este pedaje futbolero, como corresponde. Ni mencionamos la palabra Suárez, si quieres. Muy prolijo, ¿no? Bueno, pará, pero me interesa abordarla desde otra mirada. Ya que así lo decís. Recién comentaba un oyente habitual de La Mañana en Camino, que siempre hace muy pertinentes comentarios, no solo en contenido, sino también en forma. Y decía, yo soy hincha de Nacional. Y a diferencia de lo que yo veo le pasa a la mayoría, yo no estoy tan entusiasta con el asunto, porque, lo grosereo así el mensaje, ¿no? Yo veo un proceso futbolístico muy interesante y muy bueno el que está viviendo Nacional,
de este modo, temo que la llegada de la figura desde algún lado distorsione algo de este proceso. Y tenía una parte B del razonamiento que decía, y tampoco me fumo mucho esta supuesta generosidad de Suárez, porque en todo caso la generosidad de venir por nada de plata, porque creo que está la versión de que lo donaría, y además el sueldo es más bien bajo, en comparación sí. ¿no? Dice que para que esas cosas tengan ese valor, lo tenés que hacer cuando tenés 28 años y estás en la plenitud, ¿no? Sí. Sacando esto último, me parece que lo primero es pertinente de analizar, porque además incluso puede ser un esquema de análisis que trascienda al fútbol propiamente dicho, ¿no? Esta cosa de los colectivos que vienen funcionando de una manera y a las que le cae un peludo regalo. Claro, el peludo regalo que todo el mundo quiere tener, ¿no? Pero que no deja de ser como una especie de un ingreso a force. Vos como hincha nacional y futbolero, ¿sentís que hay un riesgo latente en ese sentido o no? No, la verdad que no lo he pensado. No lo he pensado de ese ¿Sentís modo. que es pertinente la mirada que hace el...? No, me parece que está bien, que pensar eso es comprensible, que puede estar el riesgo de que el técnico de Nacional y el equipo se vea tentado de ser Suárez dependiente, pero me parece que Repetto tiene las cosas muy claras, y Suárez también ha demostrado capacidad de adaptación. Vos me podés decir, no es lo mismo cuando él llegó al Barcelona o el rol que él podía jugar en Barcelona cuando llegó en el 2014 que el rol que va a jugar en Nacional y lo que representa su figura en el fútbol uruguayo. Pero me acuerdo que se criticaba mucho, que uno decía, no, Suárez en el Barcelona va a ser un fracaso porque es un jugador individual. En el Liverpool jugaba de punta ahí, de contragolpe, le tiraban pelotazos y él se las ingeniaba. Y en Barcelona no se va a acomodar a jugar en un fútbol esa lógica tan colectiva y a ponerse detrás de Messi, y resultó todo lo contrario. Resultó, sobre todo en la primera parte, y de ahí cimentó la amistad con Messi, acoplarse muy bien, no tener problema en estar detrás de Messi y en el primer año tuvo casi más asistencias que goles. Claro, es distinto el rol que va a jugar el Nacional y el peso que tiene, pero me parece que ha demostrado que es un jugador de equipo. Bien. Bueno, arriba de la mesa, hoy todos los diarios, para que los tengo acá, la mayoría de los diarios ponen como asunto principal la portada digital del Observador, dice: la calle busca socios y en el Frente Amplio un amplio respaldo a reforma jubilatoria. La R como segundo asunto principal, como tercer asunto principal también habla del tema. La Diaria destaca el asunto, propone una transición lenta hacia más años de trabajo. El País en su título principal dice: declara Cose por ante la arena. Bueno, es otra lógica la que tiene el País, ¿verdad? Pero sí pone como tercer título: la calle pone a andar reforma previsional. Es obviamente un asunto de alta importancia política histórica, ¿no? Reformar la seguridad social. Y es un asunto que, más allá de este caso en particular, sobre el cual me encantaría que pudieras expresar tu opinión, me parece que pone arriba de la mesa una tensión que siempre tienen el sistema político en general y los gobernantes acerca de que una vez en el gobierno o en la cosa pública en general, podés sentir que inevitablemente hay que hacer cosas y del mismo modo sentir casi con la misma convicción que eso tendrá alto costo político, ¿no es cierto? Generando una especie de divorcio de lo que uno podría decir que algo falla en el manual, porque se supone que lo que le parece bien a la gente debería parecerle bien al sistema político. Pero no siempre ocurre así, ¿no? Hay veces que la gente quiere cosas que los gobernantes, piensan que no están adecuadas, y segundo, que no pueden. En fin. Este podría ser un ejemplo bien claro de algo que, por distintas razones, de pronto debe ser reformado. Hay que ver qué tipo de reforma, con qué alcance, a quiénes perjudicaría, a quiénes beneficiaría. Pero da la sensación que así como viene la cosa, algún ajuste hay que hacer, pero también se siente o se tiene la convicción que ese tipo de ajuste a muchas personas, seguramente a mayorías, no les va a gustar, ¿no? ¿Y qué hacen los políticos? ¿Qué hacen los gobernantes? ¿Qué hacen los sistemas políticos
en general? ¿Para dónde disparan? ¿De qué nos habla la literatura en ese sentido? Toda suya, profe. Sí, bueno, una de las cosas que tienen que hacer los políticos cuando enfrentan este tipo de reformas sería el ideal sería que trataran de persuadir. O sea, hay que tratar de convencer a la ciudadanía de que esta es una reforma inevitable que se tiene que hacer en pos de un bien mayor, que es el futuro de la seguridad social, los alertas que hay en términos de las insuficiencias que presentan varias de las cajas, como se las llama, de jubilaciones, la llamada caja militar, la caja profesional, la caja de los bancarios, todas con graves problemas, con déficit que el Estado tiene que cubrir, y eso asociado a una tasa demográfica que incluso según algunas proyecciones indica que Uruguay dentro de unos años va a tener no ya más, ni siquiera la misma población, sino menos habitantes que los que tiene hoy, con lo cual la población económicamente activa y por tanto aquellos que son los que aportan a la seguridad social van a ser menos, y eso va a ser mucho más difícil llegar a los compromisos. Entonces había como un acuerdo bastante claro, implícito de todo el sistema político de que en este periodo iba a ser necesaria una reforma del sistema de seguridad social. La última reforma data del año 96 y ya se demostró que hubo que hacer algunos ajustes, todo el tema de los cincuentones que saltó hace algunos años. Y bueno, respecto a tu pregunta, ¿qué tiene que hacer? Bueno, una de las cosas que puede hacer el sistema político es persuadir, es tratar de dar legitimidad a una decisión, que la decisión que se vote va a ser legal y de acuerdo a las normas, eso no está en discusión. Lo que sí se trata de conseguir para que la gente la acepte de buen grado es darle legitimidad. O sea, que la ciudadanía se la apropie, que encuentre que es algo razonable y que conviene hacer. ¿Y es posible que la ciudadanía se pueda apropiar de algo que en primera instancia no solo no le traería beneficios, sino que probablemente incluso en primera instancia podría traerle dificultades? Y bueno, yo te diría que como ejemplo más cercano, cuando se surgió el tema de la pandemia, la gente aceptó recluirse voluntariamente en sus casas y muchos sectores de la actividad económica cerraron sus puertas, pese a que esto le iba a llevar un perjuicio económico en aras de un bien mayor que era la salud pública, la salud de la población en general. Entonces hay momentos en que esas cuestiones se entienden. Respecto a si este es el mejor momento, uno podría decir, bueno, justo que salimos de la pandemia, que la gente hizo un sacrificio los 2 primeros años, ahora se le está hablando de un nuevo sacrificio. De otra forma de sacrificio. De otra forma, entonces estamos complicando el partido. Y eso sumado a que ya, pensando en parte de lo que vos preguntabas originalmente, que ya estamos en la mitad del periodo del gobierno, y creo que el otro día estaba Daniel Chasquetti acá y recordaba la recomendación que le hacía Maquiavelo al príncipe, ¿no? Si tenés que quedar a hacer algún castigo o hacer algo que sea enojoso para la gente, hacerlo al principio. Y los favores, y rápido, y los favores, los bienes. Dejarlos para el final. Dejarlos para el final y andar dándolos de a poco. Un director teatral una vez me contó, a propósito de un espectáculo de comedia musical en Argentina, no hay por qué ocultarlo, de Pepito Cibrián, que él entendía. Vamos a no sé misterio. Luis Trochón me contó. Fui a ver, no me acuerdo cuál, de las tantas comedias musicales de Pepito Cibrián en Argentina, ¿no? Incluso él tenía buen vínculo con Pepito Cibrián porque había dado clases en la Escuela de Comedia Musical acá, etcétera. Yo recuerdo haber participado en alguna clase dictada por él, etcétera. Lo tenés a Pepito Cibrián, sí, ¿no? Sí. Bueno, el hijo de matrimonio también de enormes artistas. Y
Y entonces dice que fue a ver una comedia musical y dice, ay, no me gustó mucho, la verdad. Por momentos me pareció con el ritmo medio quedado, en fin, no quedó del todo bien. Ahora, llegó el final y llegó el momento del saludo. Y la gente, vos veías que no estaba copada. ¿Ah? Pero dice que llegó el momento del saludo y el saludo fue espectacular. Una y otra vez entraron y pum. Y la gente empezó a agarrar entusiasmo, convicción, alegría. Y se fue chocha, decía Luis, querido Luis Trochón, ya no vive, pero de algún modo vive. Se fue chocha, feliz de la vida de ese espectáculo, jugando ya, lo que había tenido mejor fue el saludo. O sea, lo que está fuera del espectáculo. De algún modo parece pegar con esa recomendación, ¿verdad? Al príncipe, en el sentido de que deja lo mejor para lo último, que es que el público te lo sabrá agradecer de manera más adecuada. Siguiendo esa recomendación de Maquiavelo, entonces. Y si esto puede implicar un costo político, porque incluye malas noticias para la gente, ¿no sentís que ya pasó el momento? Sí, ¿Y se le escapó la tortuga al gobierno? No, digamos que el gobierno tenía en agenda esto, te decía, el sistema político estaba de acuerdo, creo que el actual gobierno era de las reformas que pensaba encarar después de la ley de urgente consideración, pero recordemos que después de la pandemia vino la aprobación de la LUC y la consecuente recolección de firmas, la respuesta del sistema político de la oposición, para llevar la LUCA a referéndum, y eso se terminó de dirimir en marzo de este año. Y hablábamos mucho cada vez que los analistas políticos o los politólogos, cada vez que nos consultaban, de que el gobierno obviamente había puesto un freno en algunas reformas hasta que se dirimiese el referéndum, cuál iba a ser el resultado. Tampoco iba a ser muy popular si la suba de los combustibles tuvo algún impacto en que el resultado fuera tan parejo. Imagínate si hubieran planteado el tema de la reforma de la seguridad social en plena campaña. Seguramente tampoco iba a ser muy funcional al resultado que tuvo finalmente el gobierno de mantener la ley. E inexorablemente vos decís que la gente iba a encontrar su forma de expresión y bueno, alejándose de la postura del gobierno. Y bueno, si vos mirás el resultado, a medida que fue creciendo en la opinión pública la desaprobación del gobierno y sobre todo en términos económicos, el resultado de rechazo a la LUC también iba creciendo, había como un paralelismo en ese sentido. Me imagino que si se hubiera presentado esta propuesta de reforma también en plena campaña no iba a ser muy funcional. Aparte que los actores políticos, los representantes de gobierno, los legisladores, estaban metidos de lleno en la campaña en defensa de la ley por la no derogación. Por lo tanto iba a ser difícil que salieran a convencer al mismo tiempo de las virtudes y de la necesidad sobre todo de realizar esta reforma. Bueno, entonces usemos como ejemplo cosas que han pasado en este gobierno, pero que podrían aplicar para otros gobiernos, incluso de otros países, ¿no es cierto? Decidí un sistema por el cual vamos a transparentar, por ejemplo, de qué modo debe o no subir el precio del combustible, subir o bajar, dictaminarlo, y para que sea transparente lo vamos a aplicar. Sin embargo, apenas anunciado eso y apenas generada la herramienta para aplicar eso, como venía el tema de la discusión por la LUC, se frenaron los aumentos de combustible, ¿no? Lo de los combustibles es como Maquiavelo al revés, ¿viste? Porque Maquiavelo te diría, si tenés que ajustar los combustibles, si siguiéramos la lógica, ajustarlos en enero, fuerte si querés, pero una vez a principio de año. No un poquito todos los meses. Claro. Porque eso genera una sensación. Capaz que lo aumentás menos, pero lo estás aumentando todos los meses. Claro. Le estás diciendo a la gente, este mete aumento. El mes que viene te aumento. El otro mes te aumento. Bien. Pensándolo desde ese lugar, exacto. Bueno, pero parece que eso lo entendió el gobierno porque justamente en el marco de la
discusión por la LUC rumbo a la consulta popular, no hubo aumento, ¿verdad? No. Con aquel asunto de que, como tenemos un colchón. Y como le vendemos no sé qué, la UT, no sé, una revalúo, pero bueno, cualquiera puede entender que era temiendo, con lógica, digamos, el descontento popular que se tradujera en voto contrario a la posición del gobierno. Ahora hago la pregunta al revés. Eso es del gobierno. ¿Y qué pasa con las oposiciones? Por eso hoy yo te hablaba del sistema político en general. Oposiciones que hoy son oposición, pero que aspiran a mañana a ser gobierno, y viceversa, en los sistemas donde funcionan bien, que gana a veces uno y a veces gana otro. ¿No es cierto? La pregunta es, si se tiene la convicción de que algo hay que hacerlo, y tenés la chance de que... tenés la convicción de que algo hay que hacer, pero si vos te pegás a eso, temés que el costo político también te salpique. Pero por un lado podés tener la idea de que, bueno, pero el país lo necesita. Es más, lo va a necesitar cuando yo gobierne, si es que gano la próxima elección. ¿Cuál termina siendo la síntesis que hacen los sistemas políticos? Y en este caso, haciendo hincapié en la oposición, ¿me lo decís luego de la pausa? Bueno, dale. Estamos conversando con Antonio Cardarello, estamos poniendo la mañana en camino. Si tienen preguntas, comentarios, opiniones, pueden llegar a través del WhatsApp 099-894-987 o también a través del chat en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Por ejemplo, Esteban dice, bajar combustible, el barril bajó $40 y no redujeron ni un solo peso. Solo cuando les sirvió mantuvieron el precio. Viven engañando al pueblo. Todo contra los trabajadores. Omar agrega, en Europa van a desaparecer 10 profesiones debido a las nuevas tecnologías en la industria automotriz y metalúrgica. Y acá hay profesores de la UTU que no enseñan más. Los textiles es un ejemplo, bueno, hablando de otros asuntos. Ya lo saben, nos ayudan a poner la mañana en camino. Estamos hablando en el marco de lo que pasa en Uruguay, la reforma de la previsión social, de la seguridad social, que si tuviéramos que hacer una línea, lo primero que salta y que parece que molesta o incomoda más al público es, voy a tener que trabajar más tiempo antes de jubilarme, ¿no? Y eso en general a la gente no le gusta. Es bastante antipático. Arrímate el micrófono. Es bastante antipático. Porque, viste que hay un argumento que dice, mira, ahora la gente se puede jubilar a los 60, ¿no? A los 60 años. Pero sin embargo, promedialmente se queda unos años más. Y yo digo que ese argumento no es del todo bueno. Porque una cosa es, yo me fui del cumpleaños a las 2 de la mañana, pudiéndome ir a las 12, pero me fui a las 2 porque quise. No me gusta si me obligan a quedarme hasta las 2 de la mañana del cumpleaños. Ahí me va a dar sueño. Porque seguro que no me va a gustar la música. El whisky se acabó. ¿Entendés? Porque así es el género humano. A la gente le gusta hacer las cosas si tiene la chance de hacerlas, no si la obligan a hacer, aunque sea buenísimo comer helado todo el día, ¿no? Creo que es un argumento que me parece que a veces se subestima cuando los propiciadores de la reforma dicen, bueno, pero si igual la gente sigue laburando. Porque quiere, macho, no porque está obligada. En este contexto, desde las responsabilidades institucionales, que siempre también tiene el sistema político, aun cuando estás en la oposición, ¿no? Totalmente. ¿Cómo reaccionar? ¿Por dónde arrancar? ¿Hago algo, en este tema o en cualquier otro, algo que yo sé que el país lo necesita o que es bueno para el país? Pero si lo hago, o bien le doy rédito político al otro, o bien yo caigo en el derrotero junto con el otro a la hora de pagar los costos políticos. Sí, ahí, como vos lo planteabas bien, hay una tensión, ¿no? Por un lado estaría la ética de la responsabilidad, de tratar de justamente reconocer que es una reforma que es necesaria y que algún gobierno la va a tener que llevar adelante en algún momento. Se habló durante el gobierno del Frente Amplio, sobre todo durante el último, y no se llegó a concretar. Ahora está el dilema para la oposición. Si decíamos que para el gobierno le conviene hacer antes lo antes posible durante su periodo la reforma y tratar de separarlo lo más posible de cuando llegue el momento de la competencia electoral, mucho más para la oposición, y sobre todo si se trata de una oposición que tiene expectativa de alternancia, porque si se trata de una oposición que
ve que al gobierno le va muy bien o está en un periodo donde se ve o se percibe a sí mismo como oposición durante un periodo prolongado, podía ser mucho más factible. En este caso, el Frente Amplio se percibe a sí mismo, y las encuestas de opinión pública muestran eso, que la elección del 2024 va a ser competitiva y que tiene serias posibilidades de volver al gobierno. Por lo tanto, apoyar una reforma de este tipo no le resulta útil para el interés que sería volver al gobierno y de repente proponer hacer una reforma con otros énfasis o con otros matices. Uh-huh. Entonces está esa tensión para el gobierno, decíamos, tampoco fácil. Y acá hay declaraciones de algunos dirigentes políticos. Se habló mucho de las declaraciones de Gandini, que había dicho: yo no voy a votar la reforma si el Frente Amplio no se meta, y eso implica que voy a perder la próxima elección. Lo estaba diciendo un actor del gobierno que se supone que tiene más responsabilidad todavía que la oposición. Sí, un actor del gobierno, un actor además del partido que encabeza el gobierno, ¿no? Pero también un sector que no es exactamente el que encabeza dentro del encabezado, claro, ¿no? Pero que esa afirmación está dando cuenta de esto que estamos hablando. Es muy difícil llevar adelante esta reforma en este momento, cuando también los otros socios de la coalición, no el Partido Nacional, sino algunos de los socios, están midiendo el tiempo o contando los días que van a estar en el gobierno. Entonces es una reforma complicada para llevar adelante en este momento. De ahí que el presidente haya entregado ayer a los socios de la coalición el proyecto de reforma, y mañana vaya a entregárselo a la huella Sereñi. Es toda una señal de tratar de comprometer al Frente Amplio en esa reforma, y si el Frente Amplio no decide no participar, digamos, tiene el argumento del gobierno de decir: bueno, nosotros la vamos a llevar adelante, porque somos responsables, porque pensamos primero en el país, etcétera, claro. Y la oposición está pensando meramente en intereses electorales. Y ese argumento es un juego que está haciendo. Ese argumento, ¿no? Es lo que tiene que jugar en realidad. Perfecto, cualquiera puede entenderlo, ¿no? Nosotros somos los responsables, nosotros vemos más allá. Porque en realidad ya tiene la mayoría en el Parlamento como para. Bueno, que es. Ahora déjame ir a esa hipótesis. Ese tipo de argumentos, vos pensás que desde el punto de vista de lo que decías vos, ¿no? La persuasión ante el público, ¿es un argumento que puede persuadir a la gente? Digámoslo así. El público que entiende que es mejor el Uruguay gobernado por la centroizquierda, y que más o menos lo ha entendido siempre, lo va a seguir entendiendo en esos términos, y por lo tanto a la actual coalición de centro-derecha no la votó, y lo más probable es que no la vaya a votar. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo exactamente al revés, ¿no? Aquella persona que entiende que lo mejor le puede pasar al Uruguay es gobernar por el centro-derecha, entonces pase lo que pase y vuelvan a seguir. Pero está siempre ese grupito del medio, que en Uruguay son ¿cuántos? Y es un porcentaje importante, y podés estar hablando de unas 200.000 personas. No sé. En porcentaje, ¿qué es el? Y hay un 10% ahí que puede. Bien. Quizá un poquito menos. Que puede cambiar. En el fondo hay elecciones para ese 10%, ¿no? Claro. Si le cortás por eso, podés decir que sí. Podríamos organizar las elecciones diciendo: che, muchachos, lo que ya sabemos no vengan a votar. A ver cómo cambia. Porque si vos pensás, el Frente Amplio del 2019 tiene una votación muy parecida en primera vuelta a la del 99, que fue la última elección antes de acceder al gobierno, y después está en el entorno del 50%, un poquito menos, en 3 elecciones consecutivas, y cuando baja ese 10% vuelve a perder el gobierno. Entonces, más o menos esos 200.000 son los que cambiaron un poco de preferencia. Que no son los mismos, obviamente, claro. Estamos hablando de un grupo. Pero ese grupo, que es un grupo importante, pero minoritario, ¿no es cierto?
O sea, las identificaciones partidarias, con todo lo que se habla, que se han debilitado, incluso en el Uruguay, ni que hablar en el resto del continente, pero si vos mirás todas las encuestas, en los últimos días han salido algunas, la gente te dice que va a votar por determinado partido sin conocer todavía la oferta de candidato. Y Claro. eso te está hablando de que hay un sentido de pertenencia o de simpatía bastante fuerte todavía. En ese contexto, entonces, bueno, lo que también provoca ciertas fortalezas del sistema, ¿no? Porque por un lado uno puede decir es algo malo, porque entonces da igual lo que haga cada uno, que igual yo sé que voy a ir a la Ámsterdam a gritar por, ¿no es cierto? Pero también eso da cierta previsiones de cierta estabilidad del sistema que también lo hacen fuerte, ¿no es cierto? Exacto, ¿O no? exacto. Y todos los estudios que se hacen te dicen que los sistemas más institucionalizados, con partidos más fuertes, generalmente producen democracias más serias, más estables, con mejores resultados. Pero en ese contexto, yo soy el gobierno, digo, yo voy a decirle entonces al Frente Amplio, le voy a decir a la gente, ¿saben qué? El Frente Amplio es irresponsable, el Frente Amplio es egoísta, solo piensa desde la perspectiva electoral y sabedor de que tiene que hacer esto. Y por eso citan un día sí y otro también a cuando Astori dijo que la reforma, que la previsión social debía sufrir algún tipo de reforma, ¿no es cierto? Voy a decir eso. Cuando dice eso es porque cree que partecita de ese número de votantes. De que hay un electorado que es sensible a ese tipo de... A pesar de que probablemente ese electorado lo viva como mala noticia porque tiene que laburar más antes de jubilarse. Claro, pero la responsabilidad, eso juega un rol para mucha gente. Depende de los valores, ¿no? Pero esas cosas se estudian. ¿Qué es lo que valora el electorado? La responsabilidad. Porque si fuera así, si uno tuviera la convicción de que de ese universo de indeciso, llamémosle así, no sé si el término es el más adecuado, pueda haberse, digamos, persuadido por el Frente Amplio, podría decir lo contrario. No, vamos a votar porque nosotros, a pesar de que no, como somos responsables, también para ganarlos. Y sin embargo parece que el Frente Amplio no hace eso. Debe calcular que se ve que tanto no mueve la aguja. ¿Se entiende lo que voy? Sí, claramente. Ahí lo que tenés es que hay, obviamente, que ese discurso del gobierno puede mover a alguna gente de ese porcentaje del que hablábamos, pero no a todos. Y por otro lado, el Frente Amplio tiene mucho más para ganar. El Frente Amplio, porque es el que está en la oposición ahora, oponiéndose a una reforma en principio impopular, y para lo cual va a manejar otros argumentos, como diciendo, bueno, este tipo de reforma va a privilegiar a determinados sectores y no a otros, o tratando de mostrar inconsistencias que puede tener el actual proyecto de reforma, cosa que han ido haciendo desde que se juntaron en la comisión de expertos. Entonces, claro, por eso te decía al principio, es una cuestión de persuasión. ¿Quién tiene mejores argumentos para persuadir a la población? Si es necesaria la reforma, llevarla adelante en estos términos, o para el Frente Amplio es decir, bueno, en realidad te puede dar vuelta el argumento y decir, en realidad el gobierno ya tiene los votos para aprobar esta reforma. ¿Por qué nos quiere involucrar a nosotros en la población? Claro, porque en el fondo entiende que la reforma no va a ser buena y quiere que nosotros paguemos parte del costo. El Frente Amplio dice, si será mala esta reforma, si será perjudicial a los intereses de las mayorías y en particular de los más débiles, que aún teniendo votos propios, necesita de los nuestros para nosotros también enlodarnos en bla, y por lo tanto... Para que los costos se repartan, todos pagamos los costos y el gobierno... Claro, porque convengamos que el Frente Amplio... No es el único que paga los platos rotos, sino que los paga todo el sistema político. Y a su vez el gobierno trata de recoger los beneficios supuestos que tiene, que ha cosechado durante esta gestión. Bien, lo cierto es que a lo largo de la historia política de la humanidad, estas son de las cosas más frecuentes, ¿no?, que pasan cuando alguien tiene que tomar una decisión y a priori uno puede suponer que es una decisión que no necesariamente va a ser bien vista por el público, ¿no? Claro, y ahí está toda la tensión de, bueno, los políticos se preocupan, esto siempre lo repito, se preocupan por
por los votos, por tener cargos, sino por las políticas. Bueno, pero para diseñar políticas públicas o para estar en el gobierno, que es el lugar donde se pueden diseñar y llevar adelante las políticas públicas, tenés que estar en el gobierno, tenés que tener cargos, y para tener cargos tenés que tener votos. Entonces la preocupación está todo unido. No podés decir que alguien va a hacer políticas públicas si no se preocupa por tener respaldo electoral. Bueno, algunos mensajes llegan a través del 099-894-987. Un expresidente dijo que a la gallina hay que desplumarla de a poco, así no sufre, caramba, y no es Maquiavelo. Metemos el tema de la reforma y lo tapamos hablando del TLC con China. Bueno, esa es otra de las cosas que a veces ocurre y a veces no ocurre, e igual se cree que ocurre, ¿no? Que pasan cosas para tapar otras, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que seguramente los gobiernos a veces generan acontecimientos para tapar otros. Pero lo más probable es que muchas veces en la vida pasen muchas cosas a la vez, ¿no? No, en este caso, esto viene, el caso del TLC con China claramente viene pasando, es algo que, aparte que se viene trabajando desde hace tiempo. No, Uruguay. Y si me apuras, no con los tiempos que el gobierno hubiese querido. Acordate cuando a final del año el presidente dijo, esto antes de fin de año está pronto. No, pero durante los gobiernos de Frente Amplio es cierto que también se intentó, varias veces se habló de lo mismo, ¿no? De que el Mercosur le permitiera hacer acuerdos comerciales. Recordemos, el primer gobierno de Frente Amplio estuvo sobre la mesa, no con este nivel, pero estuvo durante un tiempo en el tapete la posibilidad de un TLC con Estados Unidos, que finalmente no salió, pero había un principio de acuerdo verbal, por lo menos, entre Bush y Tabaré Vázquez. Claro. Y después, bueno, se lograron algún otro tipo de acuerdo comercial con México, con Chile. O sea, con China, obviamente, por el peso que tiene China en el mercado uruguayo, en lo que significa para las exportaciones, es el principal socio comercial, claramente que tiene una relevancia. Pero no se puede decir que en este caso se utilice el TLC para tapar la reforma de la seguridad social. Sí hay casos que los gobiernos buscan o sacan temas ad hoc para tapar otros. Pero sí podemos decir que en el caso de la reforma ya no está aplicando en los tiempos ideales que el gobierno hubiese querido transitar, ¿no? No, recordemos, el segundo gobierno de Sanguinetti, que es cuando se hace la última reforma que data del año, se hizo en el año 96, que era el segundo año de gobierno. En ese año, el gobierno de Sanguinetti hizo la reforma educativa de rama, la reforma constitucional que se plebiscitó en diciembre, y se votó también la reforma de la seguridad social, o sea, en el segundo año de gobierno. Uh-huh. Digamos que todas las reformas importantes se a lo Maquiavelo, digamos, claro, de primera. Cuando había una coalición entre todo el Partido Colorado y el Partido Nacional, que al final de todo llegó al final del periodo, pero en ese momento no se sabía si iba a durar todo el periodo de gobierno. Las anteriores experiencias del 85-90 y 90-95 habían demostrado que las coaliciones entre blancos y colorados duraban un par de años. Claro. Apenas. Bueno, ahí estás abriendo la puerta para otro apasionante tema y que tiene que ver con las coaliciones en general, cuánto es previsible que duren cuando se trata de socios y además competidores, y usando ese ejemplo como una coalición quizás hasta ahora la más perfecta de todas, ¿verdad? La que mejor anduvo, terminó siendo muy buena para el socio mayoritario, bueno, y particularmente mala para el Partido Nacional, ¿no es cierto? Eso es lo que es el ejemplo más cabal de que en un sistema presidencial al socio no necesariamente le va bien. El Partido Colorado recogió los beneficios que había tenido la gestión de gobierno, y los costos los pagó el Partido Nacional. Exacto. En la elección que después terminó consagrando a Jorge Valle como presidente. Es cierto que hubo una interna muy complicada y que tuvo toda la tiranteza aquella entre el expresidente Lacalle y Juan Andrés Ramírez, pero el haber permanecido en la coalición de Volonté... bueno, pero digámoslo así, si bien... Contra todos los consejos, incluso del que había sido su mentor, ¿no? que era Walter Santoro, que le decía que había que separarse, que en un momento había
que separarse del gobierno. Pero incluso teniendo en cuenta esa crisis, esa diferencia durísima dentro de la interna, entre la calle Herrera y Ramírez, pero convengamos que a Volonté, que no es ni el uno ni el otro, y que era el socio principal, a él en la interna de su partido le fue particularmente mal, ¿verdad? Le fue muy mal, sí. Así que tampoco la gente lo reconoció. Los suyos propios, ¿no? Ese rol de principal socio de la coalición, de articulador, y de lo que él trató de hacer todo el tiempo, de decir que representaba el legado de Wilson, de dar gobernabilidad, o sea, en realidad no fue reconocido. Dice Edgardo, por lo que dice este señor, creo que sos vos, la gente se tiene que autoflagelar porque el sacrificio tiene que ser de los trabajadores, los que tienen más tienen que pagar más, agrega. No tantos privilegios para los patrones que no pagan aportes, me gustaría que hicieran un estudio de cuánto pagan los ricos de impuestos y cuánto los pobres, saludos. Yo no sé si Edgardo se refiere a vos porque... No, porque yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de la reforma. Sí. No opino de términos técnicos. Bien. Uruguay debería ir directo al Mundial 2030 por ser el primer país que organizó el Mundial y también quien lo ganó. Todos los campeones mundiales deberían ir directo a los mundiales. Bueno, otro tema que... Bueno, estoy de acuerdo, así tenemos a Italia también. Porque sos pro Italia, ¿no? Pro Forza Italia. Yo cuando Italia no está lo vivo como una carencia también. Lo vivo como una ausencia... que no es buena. 099-894-987. Ya casi estamos besando el final, pero antes quiero contarle al público que la actividad prevista para hoy, inicialmente para hoy a las 6 de la tarde, en la Facultad de Ciencias Sociales, bajo la consigna Un siglo de elecciones en Uruguay, 1918-2020, la presentación de Boreluy, eso es muy creativo. Dame una pista de qué hablamos cuando hablamos de Boreluy o Boreluy. Sí, hace referencia a un matemático belga, científico social de fines del siglo XIX, que fue el que creó el sistema de voto simultáneo, que acá la mayoría de la población le sigue diciendo la ley de lemas, que permite que los partidos presenten una oferta variada. O sea, que hubiera múltiples candidatos presidenciales o que los partidos puedan presentar más de una lista al Senado, por ejemplo, y a su vez votar por un sublema, cosa que en otros países no existe. Esa creación no es uruguaya, la creó este señor Borelli, que se llamaba, que era belga, que la copió un constitucionalista argentino, que acá la quiso impulsar para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y que acá Justino Jiménez de Arechaga vio esta idea y propuso un proyecto de ley allá por 1876 que instauraba la representación proporcional, lo cual era un avance notorio en la época, combinado con el doble voto simultáneo. Y de hecho, el sistema político uruguayo adopta esa idea tempranamente en 1910. ¿Por qué se llama Boreluy? Bueno, porque hacemos un juego de palabras entre Borelli y Uruguay, que ha sido el país que es distinguido, de hecho en Argentina... no se creó acá, pero acá se usó como en ningún lado. Tenemos la marca registrada y de hecho en algunos países, en algunas provincias argentinas donde se utiliza, se le conoce como la ley de lemas y la referencia ineludible es Uruguay. Es Uruguay. Pero Uruguay ya no la aplica totalmente, en el sentido que ya los partidos no pueden presentar varios candidatos a presidente. En realidad solo se eliminó a nivel de la disputa presidencial, pero todo lo demás... a nivel de cargos legislativos se restringió un poco en diputados cuando se eliminaron los sublemas, pero tenés elección por sublema y diferentes listas al Senado y diferentes listas a diputados, y en las juntas departamentales y en la elección de los municipios, en todas rige el doble voto simultáneo. Lo cierto es que esta actividad académica, pero de puertas abiertas, ¿no es cierto? Es verdad. Iba a ocurrir hoy, pero no. Sí, la verdad que la actividad la habíamos, hace varios meses que la venimos pensando. Creamos esta base de datos electorales al cual es pública, cualquiera puede acceder, con Nicolás Smith y Diego Luján, dos colegas y amigos del Instituto de Ciencias Políticas. Y íbamos a contar hoy con la presentación de la base y los comentarios de Felipe Monestier, que es investigador de nuestro instituto, Rosario Queirolo, que es investigadora de la Universidad Católica y es la actual presidenta de
de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, y del ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena. Todos iban a comentar un poco qué significaba la base en términos de acceso y difusión de los datos electorales, pero ADUR, que es el sindicato de docentes, decretó una movilización, un paro y movilización en el día de hoy, y una marcha hacia la Torre Ejecutiva por el tema del presupuesto que le presupuesto universitario en el marco de la rendición de cuentas. En el marco de la rendición de cuentas. Y entonces, en virtud de eso, todas las actividades en la facultad están suspendidas. Así que hoy esta actividad, que imagino que se hará en algún momento. Sí, estamos tratando de ver las fechas para poder reprogramar, obviamente tratando de confirmar. Trata que pase la rendición de cuentas, por eso lo primero. Tratando de confirmar la presencia de los mismos panelistas a los cuales ya molestamos y bueno, conseguirla. Esta era una fecha óptima porque estamos en el receso todavía, no. Ya en agosto empiezan las clases de nuevo, así que va a ser un poco más complicado, pero trataremos de llevarla a cabo. Bueno, pero para darte una mirada optimista, digamos que los trabajos y las exposiciones ya están realizadas y preparadas por cada uno de ustedes. Uh-huh. Es solo cuestión de agenda mediante, encontrar que todos tengan disponibilidad y encontrar un lugar donde hacerlo, ¿no? Sí. Vamos a ver si podemos hacerlo en la facultad. Puede ser beneficioso en algún sentido. Va a haber más gente. En el momento que empiecen las clases, algunos estudiantes no van a poder ir porque van a tener clase, y algunos docentes, pero otros van a estar circulando por facultad, y así que podemos tener público por ese lado también. Bueno, Antonio Cardarello, gracias por el tiempo, gracias por la generosidad, gracias por tu participación en La Mañana en Camino una vez más, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Cómo no, siempre un gusto. Igualmente. Un abrazo.